Buenas, buenas noches en cualquier lugar donde se encuentren. Hoy hablaremos del Sistema de Salud 2024-2030, un proyecto o un plan de acción del gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. En él se pretende lo siguiente, pero antes de ello necesitamos entender cómo es que llegamos al sistema de salud que hoy tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un sistema de salud en muy precarias condiciones? ¿Por qué nos heredaron ese sistema y quiénes fueron los responsables? Empezaré con lo importante y que tenemos que tener bien claro en este sistema de gobierno, y creo que debe ser en todo el mundo. La salud no debe ser tratado como una mercancía, sino como un derecho. Ese es lo principal y es el inicio para poder entender que el sistema de salud nunca se debe de ver como una mercancía. La salud es condición necesaria para el desarrollo pleno de capacidades individuales y colectivas, y el Estado está sujeto, obligado a respetar, proteger, promover y garantizar el derecho a la salud. El deterioro de las condiciones de vida y trabajo de grandes grupos poblacionales, las desigualdades sociales y sanitarias, el desmantelamiento de las instituciones públicas de salud y seguridad social, el complejo panorama de enfermedad y muerte en el país constituyen los principales desafíos para garantizar ese derecho. También recordar que estuvimos frente a una pandemia. Este podcast se presenta como un análisis del sistema de salud mexicano, modelado por la reforma neoliberal, a la luz de los resultados preliminares del quiebre que significó la introducción del sistema de seguro individual frente a la seguridad social, y se muestran algunos datos para ilustrar sus deficiencias desde una perspectiva del derecho a la salud. Como repito, la salud es un derecho. Así lo debemos de ver nosotros, como un derecho. Dado que el derecho a la salud involucra los determinantes sociales, como son alimentación, que por cierto en México la tenemos pésima, somos uno de los mayores países con grado de obesidad y sobrepeso, además de diabetes, agua, entorno salubre, vivienda, trabajo, educación y nivel de vida. Y el derecho a la protección de la salud. Garantizar requiere políticas públicas saludables que tiendan a elevar la calidad de vida de las poblaciones, así como de políticas sectoriales e intersectoriales para frenar el deterioro de las instituciones públicas de salud y seguridad social, para revertir su fragmentación y desfinanciamiento y posibilitar rutas para la construcción de un sistema público de salud y seguridad social universal, integral, equitativo, solidario e intercultural. Las colectividades humanas, con el desarrollo histórico de saberes y prácticas en torno a los procesos vitales humanos como la salud, enfermedad y muerte, han conformado un campo específico de conocimiento e intervención, progresivamente materializado en organizaciones especializadas para promover la salud y enfrentar la enfermedad. Este proceso ha permitido configurar distintas respuestas sociales al proceso de salud, enfermedad, cuya diversidad y complejidad son más evidentes en los siglos XX y XXI. Nosotros tenemos que entender que la historia del sector salud en México está caracterizada por transformaciones, procesos inacabados y distintas interpretaciones sobre cómo garantizar el derecho universal a la salud. Se trata de un largo camino en el que se puede identificar tres principales momentos descritos, que a continuación se describen. El primero es el postrevolucionario. En aquel momento se buscó crear y consolidar instituciones políticas y administrativas para materializar los valores del nacionalismo revolucionario. En sus apuntes del 18 de diciembre de 1935, el general Cárdenas describía el ánimo de la época y afirmaba que sería una traición a México y a la revolución desprestigiar el sacrificio del pueblo mexicano
el Estado debía establecer las bases de la seguridad social, que era una de las cuestiones más trascendentes de todo gobierno revolucionario. Producto de ello, en 1943 se crearon dos instituciones, el IMSS y el SSA. Ahorita les explico qué es el IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social, eso se refiere al IMSS, y la Secretaría de Salubridad y Asistencia, convertida en la Secretaría de Salud en 1985. Desde su creación, el IMSS ha cumplido con la función de brindar servicios de atención a la salud, entre otras prestaciones sociales, esencialmente a trabajadores asalariados formales del sector privado, jubilados que realizaron actividades laborales formales en el sector y a familiares de estos. Por su lado, la Secretaría de Salud hasta el 83 o en 1983, la encargada de prestar atención médica a la población abierta, trabajadores sin alguna actividad asalariada, formal y que carecían de un esquema de aseguramiento público prepagado. Para 1960, la consigna por ampliar la atención para los trabajadores del Estado llevó a la creación de institutos de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado, llamado ISSSTE, lo que implicó un crecimiento a costa de la segmentación del Sistema Nacional de Salud, basada en la condición laboral de los ciudadanos, con otras instituciones de salud, como el caso de las Fuerzas Armadas o Petróleos Mexicanos. Se incrementó aún más la complejidad de este sistema, aunque se mantenía un alto grado de centralización para la población sin acceso a seguridad social y que residía en zonas rurales y urbano marginales. En 1979 se creó el programa IMSS, Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, IMSS-COPLAMAR. ¿Se acuerdan de ese IMSS? Para promover servicios médicos preventivos y curativos en unidades de salud de primer y segundo nivel de atención. Fue así que hasta 1982 la seguridad social mexicana se desarrolló gracias a la rápida expansión del empleo formal asociado, con el crecimiento económico y con el desarrollo industrial. Sin embargo, el crecimiento poblacional, en medio de un difícil contexto económico, afectó la creación de empleo, lo que supuso un nuevo reto para la atención de la población sin esquemas de aseguramiento. Las transformaciones del sistema de salud mexicano a partir de los años 80 han sido modeladas por reformas neoliberales. Aquí es donde tocamos el gran daño que hizo el sistema neoliberal en el sector salud, en especial en México. En el campo social y sanitario se rigen por la lógica de privatización y mercantilización y neobeneficencia. Este es el objetivo. Entendemos que cuando tú privatizas la salud, lo que menos le importa a una empresa privada es la salud del asegurado o el derechohabiente, porque ellos van a predominar la máxima ganancia, la mayor rentabilidad, y eso implica destruir en sí el sistema. En esta dinámica, reordenan las características de los sistemas de protección social y modifican la relación público-privada. Ese es como el primer momento. De ahí nos vamos al inicio del segundo momento, en 1982. Aquí comienza un periodo caracterizado por el impulso de un sistema de salud descentralizado. O sea, descentralizarlo en los 70s y los 60s, los 60 y los 70s. En el 82 lo descentralizan, porque ¿cuál era el objetivo de este sistema neoliberal? Fragmentar el sistema de salud. ¿Para qué? Para poder privatizarlo, precarizarlo. Ese era el objetivo. A pocos días de que Miguel de la Madrid fuera el candidato electo a la presidencia de la República en el 81, ya surgía una pregunta que a la postre fue fundamental. ¿Cuál debería ser el camino correcto para construir un sistema nacional de salud? Esa era la pregunta que se hacía. En 1982 se inició una reforma de Estado y una reforma administrativa, y con ello creó la Coordinación de Servicios de Salud de la Presidencia de la República. Desde ahí se definieron los elementos normativos, administrativos, financieros y técnicos para la integración de los servicios públicos de salud e investigaciones, que sumados a una consulta popular sirvieron de base para que los meses después se convirtiera en una ley. Uno de los principios del gobierno de aquel entonces fue la descentralización de la vida nacional. Se trató de uno de los postulados básicos de la plataforma ideológica y política durante la campaña de Miguel de la Madrid. Una vez en el gobierno, se inició un proceso de descentralización gradual de los servicios de salud
para población sin seguridad social que hasta entonces otorgaba la Secretaría de Salud. La naturaleza de esta decisión fue explicada años después por el doctor Guillermo Soberón, secretario de Salud en aquel entonces, al señalar que el proceso de descentralización obedeció más al cumplimiento de un programa de gobierno que a una estrategia técnica administrativa que se enmarcó en el amplio y ambicioso propósito de descentralizar la vida nacional. En sus palabras, más que una estrategia administrativa, corresponde a una política de Estado. Más que un proceso técnico, significa una decisión del gobierno. Y más que un recurso discrecional, supone la observancia de un mandato legal y de un programa público. Un año después de iniciado este proceso de descentralización, en 1983, comenzó un periodo de reformas, entre ellas la que modificó el artículo cuarto de la Constitución y que elevó a rango constitucional el derecho a la protección de la salud. Con ello se determinó un derecho prestacional que suponía una serie de obligaciones para la administración pública, que paradójicamente no estuvo acompañado de garantías institucionales para que se respetaran y protegieran su cumplimiento mediante la adopción y medidas legislativas y presupuestarias, entre otras, más que se requerían. Sin embargo, con esas acciones se centraron las bases para la descentralización gradual de los servicios de salud, de la Secretaría de Salud y Asistencia y del programa INSCOMPLAMAR de los gobiernos estatales, el cual transfirió en esta etapa 23 hospitales y 900 unidades médicas rurales a 14 entidades federativas. Esta política de descentralización del INSCOMPLAMAR no tuvo el impacto deseado y estos servicios solo considerados en 12 entidades federativas. De las 32 que tenemos, solo en 12 se consolidaron. En 1984 entró en vigor la Ley General de Salud y establecieron los Servicios Estatales de Salud, CESA, así como sus siglas, a fin de garantizar la prestación de los servicios de atención a la salud y de instrumentar las acciones de salud pública de regulación sanitaria. También se creó el Consejo Nacional de Salud. 2 años después, en 1986, se firmó el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, el cual transfirió a los estados la responsabilidad de prestar servicios de salud y medicina preventiva a la población sin seguridad social. Ese proceso contemplaba la operación directa de los recursos financieros, las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Desde entonces se comenzaban a plantear dos preguntas nodales sobre el sistema de salud mexicano. La primera era cómo transitar de la atención médica y la seguridad social vinculada al trabajo formal hacia la protección social de la salud como derecho universal efectivo. Quizás, en respuesta a ello, en el 2003 se reformó la Ley General de la Salud una vez más y se creó el Sistema Nacional de Protección de Salud, por sus siglas SNPSS. Así se partió de la idea de que para asegurar una atención en salud se requería desvincular el acceso a los servicios sanitarios del empleo formal y adoptar una visión integral de protección social en salud. Con esto se reconocían problemas de cobertura de las instituciones de seguridad social y se planteó el objetivo general de avanzar gradualmente hacia la cobertura universal de salud. El 1 de enero del 2004 entró en funciones el Seguro Popular, planteado como el brazo operativo del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, para ofrecer acceso a un seguro de salud para la población abierta, brindar protección financiera y contribuir a reducir la desigualdad social entre afiliados a la seguridad social y la población y los no derechohabientes. Sin embargo, aquí es muy importante enfatizar esto. El seguro popular no era un sistema de atención médica, sino un modelo de financiamiento en el que participaba la federación, los estados y los propios beneficiarios que tendrán acceso a un paquete básico de cobertura ante 294 tipos de intervenciones médicas y de un fondo de protección contra gastos catastróficos para servicios de alta especialidad que cubrían 66 padecimientos de alto costo. Podemos decir que las intenciones sí eran buenas del Seguro Popular. No había un modelo de atención unificado y el primer nivel solo había consulta curativa, pues dejaba afuera la verdaderamente importante, prevenir y promover la salud. Este modelo estaba limitado, pues no cubría todas las enfermedades y riesgos, y dejaba a un lado las patologías con mayor frecuencia, y se presentan como principales causas de muerte entre los mexicanos. Las enfermedades del corazón, del hígado, renales y algunos tipos de cáncer
A lo anterior se sumó el que quizás sea el mayor problema derivado de este modelo. Se entregaban recursos a 32 distritos o a 32 distintos servicios de salud en las entidades federativas, las cuales tenían lineamientos, tratamientos, opciones terapéuticas, sistemas y muchos procesos más diferenciados. La compra de los medicamentos se hacía con criterios poco claros a las demandas insuficientes. Aquí entra el gran negocio de la corrupción. Claramente nos está indicando que había una cuestión de compra de medicamentos a criterio pocos claros, con demandas insuficientes. La consulta podía tener o no un registro en un sistema, lo que dificultaba la vigilancia epidemiológica y además se hacían cobros con cargos directos al paciente. Eso no te lo mencionan, los que son pro seguro popular. Fue así en el 2019 decidimos o se decidió comenzar el cuarto momento del sistema de salud mexicano con el gobierno del presidente López Obrador para dar una respuesta a la fragmentación del sistema de salud provocada por los diseños previos. El objetivo era unificar los servicios de atención médica para construir un solo sistema y garantizar servicios de salud tanto a población derechohabiente como a población abierta. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Se centralizó, que es lo más importante. De ahí viene que en otro podcast o en otra parte del podcast mencionaré la cuestión de las compras consolidadas, que todavía nos falta para llegar ahí. Lo importante es entender cómo estamos en el sistema de salud y cuáles son los antecedentes históricos, porque eso nos va a dar pauta para poder entender el problema en el que estamos hoy metidos o en la problemática en la que estamos metidos. El presidente tomó esa decisión, pues los gobiernos neoliberales hicieron creer que la descentralización de la salud era buena receta para mejorar la atención y garantizar mayor acceso a los servicios de salud en los estados. Pero la verdad fue otra, y eso lo entendemos. Mientras México se inclinó por optar modelos de salud curativos y no preventivos, la salud de las personas se agravaba. Y eso es muy cierto. ¿Por qué aquí entramos a la importante de los curativos y no los preventivos? Eso sucede mucho y a lo mejor vamos a hacer una comparación. Les pongo ahí, les voy a poner un ejemplo. Cuando tú tienes un parque vehicular, hablando de vehículos, tú te tienes que enfocar en el preventivo, no en el correctivo, porque el mantenimiento correctivo, ¿qué hace? Te encarece los costos de la flotilla, de mantener una flotilla vehicular. Y crean o no, aplica también en el sistema de salud. Si tú te enfocas en el preventivo, vas a evitar los curativos, que son los más costosos. Bueno, seguimos. Para el 2019, nuestro país ocupaba el primer lugar mundial en obesidad infantil. Esto es lo que yo comentaba anteriormente. Esa obesidad infantil era el primer lugar en el que ocupa México hasta el 2019. En el Informe Mundial sobre Diabetes de 2016, publicado por la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se mostraban como los principales factores de riesgo para padecer diabetes tipo 2. Hoy sabemos que una persona con obesidad tiene 80% más probabilidad de tener diabetes y 300% más probabilidad de padecer hipertensión. Por eso no es casualidad que en tan solo 35 años de neoliberalismo, México hubiera septuplicado el número de personas fallecidas al año por complicaciones derivadas de la diabetes mellitus. Esto no era todo. De acuerdo a una encuesta nacional de salud y nutrición, en México, fue efectuada en el 2018, en México poco más de una quinta parte, o sea, el 22% de las infancias con menos de 5 años tenían riesgo de padecer sobrepeso. Y de los 5 a 11 años, 35.6% mostraban esta condición. Del total de adultos de 20 años, más del 39.1% tenían sobrepeso y 36.1% obesidad. Se advertía que de seguir así, para el 2050, 50% de la población en México tendría obesidad. Los datos comprueban que con los modelos de atención de la salud a los mexicanos no se gastó bien, ni lo suficiente. La descentralización nunca buscó universalidad
mucho menos prevención. Uno de los puntos de coincidencia de todos los estudios sobre la salud en México en la etapa neoliberal es el reconocimiento de que los indicadores básicos, como la mortalidad materna e infantil, no corresponden a los niveles de desarrollo del país. Además, no se logró establecer al menos un paquete básico universal de servicios de salud, independientemente de la condición socioeconómica o laboral. Por eso, lo que se impulsa en el cuarto momento es un sistema universal de acceso a servicios de salud para cualquier persona, sin importar su condición económica, social o cultural, sea atendida como lo merece, con médicos especialistas, estudios y medicamentos gratuitos, y que la salud deje de ser, en definitiva, un privilegio y se convierta en un derecho universal de nuestro pueblo. Por eso es importante entender esto. Esto es un proyecto. Destruyeron en el sistema neoliberal por más de 36 años. Desde Miguel de la Madrid se encargaron de destruir el sistema de salud. Entonces, recuperar ese sistema de salud lleva tiempo. Y yo, en mi lectura, estimo que 20 años nos tocará más o menos, eso siendo optimistas, recuperar el sistema de salud. Por eso ahí no concuerdo con López Obrador que en un sexenio, no recuerdo, pero comentó él que íbamos a hacer Dinamarca. No, estamos en ese proceso y eso es lo que debe entender la derecha en México. Es un proceso, no puedes tener las cosas de inmediato, que normalmente sucede mucho con los empresarios mexicanos. Quieren poner un negocio y en horas quieren que les dé rentabilidad. Y eso, pues, eso no sucede. La política neoliberal en salud modela el sistema sanitario a través de varios ejes. Reconfiguración del financiamiento. Privatización de lo público rentable. O sea, lo que es rentable sí lo pueden privatizar. Lo que no, se lo dejan. La selectividad de intervenciones, focalización de poblaciones. Y eso es muy claro. ¿Por qué? Porque para ellos no es rentable que en un municipio de, ¿qué te gusta? 2.000 o 3.000 habitantes, pues no les van a poner una clínica privada porque no les conviene, ¿no? Y para empezar, nada más lo primero que hacen es un estudio de mercado del poder adquisitivo. Por eso es importante entender que la salud no es una mercancía, es un derecho y esto es a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud en la Agenda 2030 marca eso. Este proceso de reforma incorpora gradualmente la lógica mercantil a las instituciones públicas, fortalece los discursos tecnocráticos, descalificando la politicidad inherente al campo sanitario y privilegia propuestas que diluyen la responsabilidad del Estado como sujeto obligado de garantizar los derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la salud. O sea, es responsabilidad del Estado garantizar los derechos a la salud. Eso es aquí en China. No importa la ideología que tengas, se debe garantizar la salud y la responsabilidad es del Estado a todos los ciudadanos, trasladando a los individuos y a las familias la tarea de gestionar y administrar sus riesgos para mejorar su salud. Eso fue lo que hizo la época, el periodo neoliberal. Le trasladó la responsabilidad a las familias y dijo, ustedes atiéndanse en hospitales privados. Ahora, tenemos que llegar a la segunda parte, que es la determinación estructural. ¿Cómo funciona o cómo funcionaba? En México, el modelo neoliberal adoptado ha configurado en los últimos 36 años un país crecientemente subordinado a la economía de los Estados Unidos de América. La incorporación del país a los tratados de libre comercio en forma desventajosa provoca desindustrialización de la producción nacional, orientada a los mercados locales y desprecia aceleradamente el valor de la fuerza de trabajo. Ese es como se veía. Ahora en este nuevo, la cuarta transformación ha cambiado esa inercia. La liberación comercial cambia la producción nacional, se afecta la producción campesina para consumo interno, transformando el campo mexicano con tres fenómenos centrales: desplazamiento de la población rural, apropiación de territorios y sustitución productiva que alienta el cultivo de drogas o megaproyectos neoextractivistas. Ahí están todas las mineras canadienses. Comerciales y turísticos, característicos del capitalismo contemporáneo, apropiándose de los recursos con el despojo y produce devastaciones sociales de los ecosistemas. En la reconfiguración neoliberal se reconoce una captura del Estado por sectores dominantes, prevaleciendo su interés en el aparato estatal con desregulación económica y liberación comercial. La perspectiva de libre mercado se impone y la dinámica política se desarrolla una reforma del Estado sin modificar de fondo
su carácter autoritario, corporativo y clientelar. ¿Cuál es la prioridad en el sistema neoliberal? Limitar al Estado su condición de propietario. Al vender sus activos públicos estratégicos, compacta sus estructuras gubernamentales y desmantela selectivamente las instituciones públicas. Reduce el papel redistributivo y disminuye su capacidad para regular relaciones de clase y conflicto social, evadiendo su responsabilidad como garante de derechos humanos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Entonces, aquí tenemos que ser bien claros. El sistema neoliberal en México afectó al sistema de salud. La pobreza y la indigencia disminuyeron en la mayoría de los países latinoamericanos. Pero en México la pobreza se incrementó en un 46.2% del 2010 al 2014 y la indigencia en 9.2%. Esto es del Coneval, información del Coneval. Eh, el país, antes de asumir el poder Andrés Manuel López Obrador, ocupaba el lugar 13 en pobreza de los 15 países de la región, con aumento de 2.9% de la población pobre. Eso también tenemos que entender el contexto histórico. Ahora, ahora pasamos a otro momento. ¿Cómo ha sido la cuarta transformación del sistema de salud? El sistema de salud en México en 2024 se encuentra en un proceso de transformación para convertirse en un sistema sanitario público y gratuito. Es un proceso y el Plan Nacional de Salud del 2024-2030 establece 5 metas claves para mejorar la salud de los mexicanos. Primero, como ya habíamos dicho anteriormente, uno de ellos es priorizar la prevención de enfermedades. Ese es el primero. Segundo, mejorar la calidad de la atención médica. Tercero, fortalecer el índice de bienestar. Garantizar el abasto de los medicamentos, que es el cuarto, y modernizar el sistema de salud, que es el quinto. El 8 de mayo del 2020 se publicó en el DOF, el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reformó y adicionó el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y dice lo siguiente: toda persona tiene el derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salud general. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Este sería el primer paso que daría vida al nuevo organismo público descentralizado del IMSS, el llamado IMSS Bienestar. Sin embargo, estamos en un proceso en que se tiene que luchar no nada más con el sistema de salud que lo dejaron deteriorado, sino también hay dentro del sistema de salud hay sindicatos. Y estos sindicatos tienen líderes charros que se han encargado de ir en contra de esta reforma y de ir en contra de las mejoras del sistema de salud. Una reforma a la Constitución requiere ser traducida en instituciones, reglas, recursos y garantías para el ejercicio de un derecho, en este caso, el de la salud. Un elemento fundamental para poder hacer realidad este modelo era el financiamiento. El modelo del Seguro Popular no estuvo acompañado de medidas fiscales adecuadas para contar con los recursos suficientes y se presentaron desequilibrios propios de un diseño institucional y una operación fragmentada que hicieron que la distribución de los recursos entre los niveles de gobiernos no permitiera a los estados y municipios asumir sus responsabilidades crecientes en el financiamiento de los servicios. Aunado a ello, la opacidad y la poca rendición de cuentas fueron una constante. La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que del 2003 al 2016 había recuperado más de 123 mil millones de pesos, emitidos 10.346 observaciones al presupuesto asignado del Seguro Popular. Este es un grave problema que tenemos que tener muy claro, de que los gobiernos prianistas, PRI, PAN, era un nido de corrupción y por todos
lugares, por la salud, por la educación, por la energía, estaban drenando al gobierno, al presupuesto del gobierno. Las reparaciones de 9.000 millones de pesos anuales en promedio. ¿Cuál es el nuevo planteamiento? Una vez aprobada la reforma del artículo cuarto constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo del 2020, es que se estableció que se debían llevar a cabo todas las acciones para que los habitantes de México pudieran recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos suministro de medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos. Se estableció un mandato: diseñar y publicar por primera vez en el país un programa estratégico de salud para el bienestar que fuera sectorial y estableciera 3 elementos: progresividad, cobertura de servicios y modelo de atención. Pero, ¿qué tipo de sistema es el IMSS de bienestar para la atención médica de personas sin seguridad social? Aquí lo decimos a continuación. Se trata de un nuevo esquema basado en el modelo de medicina socializada, donde el proveedor de servicios y el pagador son públicos y se fondea con impuestos generales. Los hospitales y clínicas son propiedad del gobierno y el personal de salud son empleados gubernamentales. En este modelo no hay recibos médicos, hay una tendencia hacia la universalización y una gestión administrativa unificada y pública. En esencia, se busca construir un sistema 100% público, con planeación centralizada, gratuita y universal, de cobertura amplia y enfocado a lo preventivo. Vamos a descubrir algunos de estos elementos a continuación. ¿A qué nos referimos cuando un sistema debe ser 100% público? El IMSS de Bienestar solo se da atención médica en hospitales y unidades médicas públicas. No participan proveedores privados financiados por el Estado desde el 2022. Aquí es donde esos privados que tenían un negocio jugoso con el sector salud en México están muy molestos. Por eso es la campaña en contra de la cuarta transformación en cuanto a sistemas de salud, porque se les cayó el negocio. Sigamos. Se han observado que alrededor del mundo los gobiernos han operado rescates financieros de compañías privadas, fíjate cómo es, de atención médica, como consorcios y hospitales que se declararon en bancarrota. Fíjense bien, en China 46, en Estados Unidos 36, en Japón 33, en Alemania 1 de cada 3 hospitales privados está en bancarrota por el incremento de los precios de la energía. Fíjate cómo todo va encadenado. Es decir, si tú piensas en un sistema de libre mercado, solito te estás ahorcando como Estado y como nación y como ciudadano si votas por esa opción, ¿no? Ese escenario es impensable para el IMSS y el IMSS de Bienestar. Defender la soberanía nacional incluye la seguridad social y el sistema de salud, al cual justamente se busca fortalecer y dotar de viabilidad. El IMSS de Bienestar no subroga ningún servicio de las áreas operativas básicas como lavandería, intendencia, higiene, limpieza y preparación de alimentos y dietas. Antes de ello existía un diseño que privilegiaba la participación de los servicios privados de apoyo, que habían empezado a sustituir al proveedor público, hasta casi hacerlo desaparecer. Las salas de hemodiálisis dentro de las unidades y las farmacias ya eran privadas en hospitales públicos. Hoy hacemos frente a la privatización silenciosa de esos servicios de atención médica en estas áreas operativas básicas. Aquí quiero hacer una pausa para que entendamos cómo ha ido incrementando los derechohabientes en el sistema de salud. En el 2000 se tenían 34.120.681 derechohabientes. Estas son estadísticas del INEGI, ustedes pueden entrar a la página y ahí pueden checarlo, ¿eh? Todo esto tiene bibliografía que más adelante, al final del podcast, la plantearé. El 2005 teníamos 48.452.418 derechohabientes. En el 2010 aumentamos a 72.514.513 derechohabientes. Al 2020, 92.582.812 derechohabientes. ¿Pero qué creen? Con la misma infraestructura. Con la misma infraestructura. Por eso es importantísimo trabajar de la mano
y apoyar al gobierno en esta cruzada que es el sistema de salud 2024-2030 y que empezó desde el 2018 y que se tiene que centralizar porque es una planeación centralizada. El proceso de transformación del sistema de salud en México es integral y uniforme, instituido como organismos públicos descentralizados denominados Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, INS Bienestar. Aquí, responsable de ejercer los recursos asignados. Para ello se diseñó el modelo de atención para la salud más bienestar. Esquema de ciudadanos integrales que conjuntan estrategias, procesos, procedimientos, herramientas y recursos que deben asegurarse en las instituciones públicas de salud para otorgar asistencia. Este modelo considera 5 ejes. Promoción de la salud que proporciona a las personas los medios necesarios para la adopción de estilos de vida saludables a través de un alto cuidado, autocuidado y la promoción de actividades colectivas. Ese es el primero. Prevención de enfermedades a través de intervenciones que mitiguen riesgos específicos para la aparición de enfermedades tales como la vacunación. Segundo, tratamiento que incluye diagnóstico de manera oportuna para el adecuado control de enfermedades. Rehabilitación para optimizar el funcionamiento y reducir las capacidades de individuos y cuidados paliativos. Y por último, la prevención y alivio del sufrimiento por enfermedades potencialmente mortales a través del tratamiento correcto del dolor y otros problemas. Este modelo considera 5 elementos de la atención primaria en salud: gestión de la salud poblacional, organización y gestión de los servicios, acceso a servicios de atención primaria disponibles y efectivos, y lo último, atención de calidad centrada en las personas. Debe ser y es imperativo que sea gratuito y universal. El nuevo sistema de salud en México cumple con los principios básicos de no discriminación, igualdad y progresividad y ofrece la disponibilidad efectiva de infraestructura pública, recursos materiales y humanos. Ya no hay cuotas de recuperación, primas o coaseguros, todo eso sin costo. Se han cerrado las cajas de cobros heredadas del Seguro Popular a los hospitales. What the fuck, aquí está la clave. No, por eso es el coraje que tienen. Cobertura amplia. El Seguro Popular contaba con un catálogo universal de servicios de salud, los llamados CAUSES, el cual poseía un paquete básico para 294 intervenciones médicas, 633 claves de medicamento y 37 insumos. En este nuevo modelo se plantea que todas las personas tienen derecho a la atención pública y que incluya servicios gratuitos de atención primaria, especializada, hospitalaria, mental, preventiva y de largo plazo. Es decir, en el nuevo modelo se atienden todas las enfermedades, enfocando lo preventivo. En este nuevo modelo, la base para la prevención es la atención mediante médicos familiares. Ellos son quienes brindan atención al individuo. En un contexto de comunidad, cambian el paradigma biomédico por el biopsicosocial y establecen vínculos entre los servicios médicos, las personas, sus familias y la comunidad. El llamado bienestar privilegia la atención primaria y el rol de los médicos familiares en los centros de salud como puerta de entrada al resto del sistema sanitario, para fortalecer médico-paciente y pasar de lo curativo a lo preventivo, de curar la enfermedad a la promoción de atención temprana, diagnóstico oportuno, rehabilitación y cuidados paliativos. ¿Por qué optar por un modelo de salud socializada? Italia, España, los países nórdicos, Hong Kong, el National Health Service de Inglaterra y el Departamento de Veteranos de Estados Unidos son los más puros ejemplos del modelo Heritage a medicina socializada. La importancia de tener un modelo similar responde a las necesidades del pueblo de México, pero también de Latinoamérica. Para darnos una idea, de acuerdo con datos reportados por la OMS, el 29% de la población latinoamericana reportó no buscar atención en salud cuando lo necesitaron, debido a múltiples barreras de acceso. El 17.2% atribuyó su decisión a barreras organizativas como, por ejemplo, largos tiempos de esperas, horas de atención inadecuadas o requisitos administrativos engorrosos. Las barreras financieras fueron reportadas en un 15% de los casos. La disponibilidad inadecuada de recursos como falta de personal de salud, medicamentos e insumos se reportó en un 8% de los casos. Y las barreras geográficas un 5% de los casos. Transitar a un sistema de salud de medicina socializada implica garantizar que las personas accedan a los servicios médicos que necesitan sin que les genere dificultades financieras, poner fin a la pobreza extrema e incrementar la equidad y la prosperidad compartida. Un modelo como el que se plantea en México también permite aprovechar al máximo su principal activo, el capital humano, el apoyo a la salud
constituye una inversión fundamental para el desarrollo de las personas y el crecimiento económico. ¿Cómo vamos en la implementación de este modelo en las entidades federativas? Hace 2 años, al recibir el encargo del presidente López Obrador, se rescata el sistema de salud en México con la creación del INSS de Bienestar. Hicimos un planteamiento a los gobiernos de los estados, hacer un levantamiento de diagnóstico de campo, identificar las necesidades en hospitales y centros de salud e iniciar el proceso de federalización para resarcir brechas en materia de infraestructura, equipamiento, personal e insumos. Hoy, el INSS de Bienestar ya opera en 23 entidades y se encuentra implementando el modelo de atención a la salud para el bienestar en centros de salud de primer nivel y en hospitales de alta especialidad. Además, el INSS Bienestar tiene sólidas bases jurídicas como institución del Estado mexicano. Al día de hoy, el nuevo sistema de atención médica ya es la institución que atiende a población sin seguridad social en Nayarit, Tlaxcala, Colima, Baja California, Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Baja California, Puebla, Ciudad de México y Estados de México. INSS de Bienestar brinda cobertura a 53.2 millones de usuarios. Opera en 11.935 centros de salud y 686 hospitales de segundo y tercer nivel y cuenta con 270,000 trabajadores y trabajadoras, de los cuales más de 67,000 son médicas y médicos. Desde su planteamiento, el 2021 hasta el 2023, el INSS de Bienestar se ha invertido 103,714 millones de pesos en infraestructura, abasto de medicamentos, equipamiento y contratación de personal. Con esas inversiones se ha logrado incrementar el número de atención para llegar a más personas. Tan solo del 2022 al 2023 se incrementaron en un 59% las consultas de especialidad, 60% las consultas de medicina familiar, 26% las cirugías y 38% los partos. Para el cierre del sexenio durante el 2024 se tiene previsto destinar 82,822 millones de pesos para consolidar el IMSS de Bienestar, que sigue en el segundo piso y es el proyecto que se mostrará en el siguiente podcast, que es el segundo piso de la transformación en el sistema de salud. El camino es avanzar hacia el fortalecimiento y consolidación del IMSS Bienestar. Respecto a infraestructura, este modelo nos ha permitido incrementar en un total de 1,988 camas, 562 consultorios y 99 quirófanos adicionales para la atención de la población abierta. Adicionalmente, en los próximos meses se debe iniciar operaciones hospitales como en el Hospital Materno Infantil de Tijuana, en el de Mexicali, el Hospital Pediátrico de Sinaloa, el Hospital de la Mujer en Tepic, el de Tuxpan, en Nayarit, el Materno Infantil de Coaxacualcos y el Civil de Ciudad Madero. También los hospitales generales de Culiacán, Cárdenas, Matamoros, Río Verde, San Luis Potosí, Arantepecua y Maróbata en Michoacán, Tustepec, Vicán, Switch en Sonora, Santa Rosalía en Baja California Sur, el CESA de Culiacán y el Hospital de Nicolás Bravo en Quintana Roo, muchos de ellos abandonados durante años por el Seguro Popular. Fíjense bien. Para saldar el déficit heredado de falta de personal médico y de enfermería en la administración del presidente López Obrador, el índice de bienestar cerrará con 55,572 basificaciones de trabajadores que antes no contaban con una base o estaban contratados con esquemas precarios y sin seguridad social debido a la falta de fuentes de financiamiento. Adicionalmente, se han realizado 61,742 nuevas contrataciones, 16,086 médicos generales, 7,658 médicos especialistas y 37,998 enfermeras, entre auxiliares de enfermería, enfermeras generales y especialistas. Respecto al abasto de medicamentos, nos propusimos la homologación de claves en el IMSS en su régimen ordinario, el IMSS de Bienestar. El propósito es que todos los estados federalizados tengan todas las claves de medicamentos. Para ello se estableció un catálogo sectorial que incluye 3,312 claves, 1,484 de medicamentos y 1,728 de material de curación. Además, para tener un control de la distribución de los medicamentos, el sistema de abasto institucional SAI del IMSS operará en todas las unidades para que en tiempo real se obtengan datos sobre el sortimiento de recetas y se tenga información de toda la cadena de abasto desde su adquisición hasta la entrega al paciente. Y aquí viene una frase de Zoe Robledo. Dice, transformar el sistema de salud ha sido un proceso largo, difícil, emocionante, desafiante y de mucho diálogo,
Por esta razón, la federalización de los servicios de salud avanza y lo seguirá haciendo. Hoy podemos decir que el sueño de cumplir el artículo cuarto de la Constitución y su gran objetivo, que la salud sea un derecho y nunca más un privilegio, cada vez está más cerca de ser una realidad para todos y todos por el simple y glorioso hecho de nacer en mexicanos. Declaración de conflictos de interés. Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el sexenio de López Obrador. Claro está. Ahí vamos a dejar este podcast. Voy a pasar a hacer el segundo, la segunda parte. En este momento cerramos el podcast. Que tengan buenas noches y pasaré a lo que es lo editado. Muchas gracias y muy buen día.